¿Sabías quién fue Juan Velasco Alvarado? ¿Sabías también que fue uno de los peruanos más influyentes y famosos del siglo XIX y XX en el Perú? Bueno, nuestro grupo somos los Coingeniosos, conformado por Richard, el que les habla, Yair, Alexis y Daniela. Y hoy día les vamos a hablar más sobre este personaje peruano. Primero, empecemos por ¿quién fue? Bueno, Juan Velasco Alvarado nació en Piura, un 16 de junio de 1910. Fue un militar y político peruano. Como teniente coronel, dirigió la escuela militar y posteriormente la escuela de infantería. Fue jefe de Estado Mayor de la Cuarta División del Centro Institución Militar del Perú, de 1955 a 1958. Y bueno, por cómo llegó al poder, ¿por qué fue tan relevante? No era un simple general del ejército. No, ocurre que el 3 de octubre de 1968, Fernando Belón de Terry, como podemos observar, fue derrocado por las Fuerzas Armadas y se quedaba en el sillón presidencial el antes mencionado general Juan Velasco Alvarado. El golpe fue debido a la insatisfacción de la institución con el gobierno, o sea, del Estado, especialmente por el modelo económico, que era de primario y exportador, el cual poseía una oligarquía según Velasco. Luego continuamos con, bueno, específicamente este escándalo, que estalló cuando se denunció que faltaba una página en el contrato de precios del petróleo crudo entre la estatal empresa petrolera fiscal EPF y la IPT, el 10 de septiembre de 1968. Esa fue la famosa página 11, que sirvió de motivo para el golpe de estado de Velasco, que encabezó en menos de un mes. El primer pronunciamiento del gobierno de las Fuerzas Armadas fue para calmar más o menos, ya que mencionaban que no serían capitalistas, pero tampoco comunistas, y a su vez buscarían un estilo de desarrollo distinto al que prevalecía en ese entonces. ¿Sabes cómo fue el aspecto político del gobierno de Juan Velasco Alvarado? En el ámbito político, el gobierno de Juan Velasco Alvarado tenía el objetivo de la representación de las instituciones militares, definiéndose a sí mismo como una figura revolucionaria, corporatista y democrática. Asimismo, se identificaba por ser nacionalista y antioligárquico. El gobierno militar representaba formas tradicionales políticas obstruccionales. Las clases bajas de la sociedad fueron beneficiadas por medio de la reforma y acciones de gobierno. Asimismo, para Velasco, el subdesarrollo en el que se encontraba el país era por culpa de la dependencia poblacional. En la parte política también podemos ver que él mismo gobernaba sin un congreso o asamblea, y únicamente con proyectos y planes que fueron implementados a escala global. Su objetivo era incentivar a la participación de la población que no era tomada en cuenta anteriormente, mediante las propuestas que ofrecieron como la reforma agraria. Juan Velasco llevó su gobierno por medio de la revolución, la cual establecía una posición opositoria al comunismo y capitalismo. Finalmente, con respecto al ámbito antioligárquico, que promovió la participación de los campesinos con el objetivo de culminar el orden político. En estos tiempos, la política internacional tuvo más flexibilidad, trayendo consigo una consecuencia, la amplitud del órgano estatal, la cual se notó por medio de la intercesión estatal en la economía
y la sociedad. ¿Sabes cómo fue el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el aspecto económico? Bueno, el objetivo económico del gobierno era el promover a superiores niveles de vida, compatibles con la dignidad de la persona humana, a los sectores menos favorecidos de la población, realizando la transformación de las estructuras económicas, sociales y culturales del país. Si bien el gobierno de Velasco definió una nueva forma de Estado que poseía poder económico efectivo, este seguía siendo dependiente del sistema capitalista, ya que las reglas de juego del capitalismo aún persistían en el sistema. Los sectores industriales pudieron incrementar su poder económico y conservar su capacidad de influencia. La reforma agraria es considerada como la culminación de una larga lucha de los campesinos por la tierra. El ideal que seguía era dar en propiedad a cada familia campesina un área de cultivo que le sirviese para mantenerse y además producir para el mercado nacional. La aplicación general de la reforma agraria consistía en estatizar las tierras más productivas, expropiar, repartir y formar cooperativas con las tierras de importancia secundaria. La necesidad de mantener los niveles de producción demandaba que tras la expropiación de las tierras se continuara con las economías de escala. La parcelación de las haciendas hubiera conducido a la ruina de una industria agrícola. Después de que se acabó el gobierno de Velasco, ¿sabías que la economía del Perú tuvo un gran declive después cuando acabó su gobierno? Bueno, según el diario El Comercio, para cuantificar el impacto de esos cambios, los economistas César Martinelli y Marco Vega publicaron una investigación sobre el tema. Así llegan a dos conclusiones claves. La primera es que la reforma agraria y demás medidas tomadas por Velasco golpearon al país hasta 2 décadas después. Lo segundo es que si esas reformas intervencionistas no se hubieran llevado a cabo, la economía peruana podría no haber sufrido el colapso vivido entre la década del 1970 y 80. La dinámica de deterioro fue haciéndose más evidente en el tiempo. Hacia 1975, las reformas habían causado una pérdida de 10% en el PBI por persona, que se elevaron a 30% por el quinquenio entre 1980 y 1985, para finalmente alcanzar el 50% en 1990. Es importante notar que de todas maneras hubiera habido una caída en este indicador. A partir de 1975 se dio un choque de precios de exportaciones que no solo golpeó al Perú. Además, a partir de 1980 hubo otro choque de menor influjo de financiamiento a países emergentes. Así el contexto externo fue adverso, pero el modelo vigente resultó ser un autogol. En segundo lugar, la pérdida de productividad alcanzaron el 30% para 1990, si se compara con un escenario sin capitalismo de Estado. Esto se explica por la ineficiencia del sector público a la hora de asignar los recursos, que además hace que se reduzca el gasto privado. A esto se le suma que la actividad privada se contrajo en un entorno de incertidumbre e intervencionismo a discreción. Finalmente, la inversión ineficiente del gobierno trajo consigo menor inversión privada y como consecuencia se perdió stock del capital físico respecto a la situación sin intervencionismo. Según cifras del Banco Central, en los años 60, por cada sol de inversión pública había 3 soles de inversión privada. Para 1976, este ratio había caído a la mitad. ¿Sabes cómo fueron las consecuencias sociales en el gobierno de Juan Velasco Alvarado? En el ámbito social, el gobierno militar buscaba incentivar y promover la participación social de la población en las decisiones y acciones del gobierno, en beneficio del país. Ejemplo de un cambio económico fue la reforma educativa, donde la educación fue establecida como un elemento fundamental en el afianzamiento y estabilización de los cambios estructurales. Los propósitos de la misma estaban vinculados con la política nacional de la evolución del proceso nacional y la orientación política estatal.
El gobierno, como amparo a la educación, la democratizó, por lo que ahora el beneficio también se había tomado por la población indígena, por lo que se visualizó una igualdad en las oportunidades educativas. Por medio de esta reforma se originó la educación inicial y especial, igualmente la educación secundaria y asimismo la instrucción del idioma quechua hablante, educación bilingüe, incentivando a la edificación de escuelas en diversos lugares del Perú. También, abarcando otro ámbito educativo, se visualizó la construcción de núcleos educativos, que tenían el fin de promover la movilización y participación de la educación general. Es decir, la educación pasaba a ser una responsabilidad pública y común para todos. Ahora hablaremos sobre la intervención a los medios de comunicación. En un principio se visualizó que en el gobierno con respecto a los medios de comunicación no se encontraban en concordancia, por lo que él mismo tomó medidas un poco drásticas con respecto a estos. Ejemplo de esto fue la censura hacia los mismos que tenían con el fin de someter y comprimir a la oposición, obtener ingresos y tener de manera estable un control político de la población, ocasionando así el cierre de algunas compañías y asimismo obligando a otras a ir cediendo poco a poco al régimen militar para que no fueran expropiadas, por lo que esto conllevó impactos negativos en la población, ya que la mayoría de los canales transmitían por obligación contenido relacionado con el Estado, y otros medios visualizaban contenido de apoyo hacia las políticas del gobierno, con el fin de no ser censurados. Ejemplo de esto fue la censura de la revista Caretex y al diario Expreso. Por último, hablaremos sobre el golpe de Estado de 1975, también conocido como Tacnazo. El 29 de agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez, entonces presidente del Consejo de Ministros, y quien estaba poseado para suceder en el gobierno a Velasco, ideó un golpe de Estado desde la ciudad de Tacna y derrocó a Velasco en una acción que se conoció como el Tacnazo.